Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos el periodo de la Belle Époque en el mundo y en especial Europa, el cual tendrá el nacimiento de un movimiento artístico de suma prosperidad y desarrollo económico como cultural por parte de Europa. Sin nada más que decir, empecemos la clase. La Belle Époque es un periodo de diversión y alegría, de lujos y de grandes atractivos. De aquí nos transportamos hacia el Moulin Rouge parisino. Fiestas excesivas, entretenimientos de mucho tipo, entre otras cosas. Ciertamente fue una época de progresos tecnológicos extraordinarios, un gran desarrollo económico y social, donde la fe en la ciencia se consolida fuertemente. En fin, una época de grandes transformaciones. Es la época de grandes personajes como Gustave Eiffel, Richard Wagner, Sigmund Freud o Giuseppe Verdi, entre otros. Genios que cambiarían la percepción de la vida de una sociedad cada vez más globalizada. Es hora de conocer más en profundidad qué fue la Belle Époque, qué consecuencias tuvo y cómo era su sociedad. El término Belle Époque fue el nombre francés que se dio a una determinada época de la historia de Europa, época que empieza desde el año 1871, finalizando con el estallido de la Primera Guerra Mundial en el 1914. No es una de las etapas más largas de la historia contemporánea, pero sí marcó un antes y un después dentro de nuestra historia contemporánea mundial, ya que todo el mundo se vio empapada de ella y tiene aún vestigios de estructuras en muchas ciudades del mundo. La expansión imperialista, un nuevo sistema económico como el capitalismo, grandes avances en la ciencia y la aparición de nuevas tecnologías hicieron cambiar tanto la mentalidad como los valores de la sociedad europea. Las nuevas tecnologías influyen en todas las capas sociales, aparece el proletariado, mientras que la clase burguesa cada vez obtiene más poder. Sin duda, la Belle Époque fue un periodo en el que Europa se sentía orgullosa de sí misma, siendo la primera potencia mundial que prácticamente regía al mundo. Los avances científicos y técnicos de Francia, Alemania, Reino Unido, Austria-Hungría e Italia fueron la consecuencia de estos periodos de paz. Económicamente, Londres era el centro financiero del mundo, mientras que artísticamente, París era la capital del arte. Tras el reparto de África, los imperios europeos quedaban perfectamente delimitados, alcanzando su máximo poder e influencia a todos los niveles. Se entendía el imperialismo como una política de Estado perfectamente válida, tanto a nivel político como a nivel social. Las colonias proporcionaban valiosas materias primas, materias necesarias para el desarrollo tecnológico y de las que Europa carecía. Con materias primas baratas y mejoras tecnológicas en la industria, la producción europea saturaba los mercados internos, necesitaban nuevos mercados para esta creciente producción industrial y lo encontraron gracias al imperialismo. Aparecen los sindicatos de trabajadores por toda Europa, eran grupos de trabajadores organizados, llegando a fundar partidos políticos, como los partidos socialistas europeos, que en poco tiempo llegaron a ser sumamente influyentes en las políticas europeas. Corrientes ideológicas nuevas como el conservadurismo o el liberalismo, corrientes que fueron puestas en práctica tanto en el ámbito político como económico. Estamos viendo que la Belle Époque se vivió en Europa, pero que pasaba en el resto del mundo. Japón y China pasaban por sus propias revoluciones, invasiones extranjeras y revueltas internas que acabarían con una tiranía imperial. Luego, no estaban en condiciones ni económicas, ni sociales, ni tecnológicas. Por otro lado, Estados Unidos ya tenía una industria bastante desarrollada, pero no podía competir todavía con la tecnología que habían desarrollado países como Gran Bretaña y Francia. América del Sur todavía estaba viviendo su proceso de disgregación de España y África, era parte del imperialismo europeo. La sociedad de este momento de la Belle Époque es una sociedad
que confía en los avances científicos y ve en la ciencia la solución de todos los males, alejándose cada vez más de esa fe ciega en Dios como remedio a todos los males. Ahora se cree en algo que se puede ver y comprobar. Las ciudades comienzan a llenarse de servicios. Para cubrir las nuevas necesidades de las ciudades se necesitaban médicos, abogados, profesores, comerciantes, empleados, técnicos, ingenieros, etcétera, etcétera, todos ellos considerados clase media. Por otra parte, se encontraba la clase obrera industrial, una clase producto de una nueva industria destinada a trabajos en la minería, siderometalurgia o química, así como en la industria del ferrocarril. Esta nueva clase obrera que había venido del campo y que había necesitado una especialización, comenzó a tomar conciencia del poder que podía tener uniéndose en sindicatos. Podemos concluir con que dentro de la sociedad obrera industrial nace el concepto de proletariado. Con la expansión tecnológica, la educación se convirtió en necesaria a todos los niveles. Se necesitaban nuevos ingenieros, médicos y arquitectos, lo que supuso una alfabetización de la población. Si además añadimos que las nuevas tecnologías como el cable submarino o el telégrafo facilitaron la difusión del conocimiento, difundiendo las noticias exteriores a más velocidad. La vida en las ciudades estaba dividida. Las clases más pudientes se movían en círculos muy reducidos como clubs, óperas, casinos e hipódromos. La vida ya no giraba en torno a la iglesia, sino que cada vez más se nota más su decadencia. La conciencia de masas se notaba tanto en calles como en plazas, reclamando nuevos oficios que la tecnología había generado como fontaneros, electricistas, plomeros, choferes, entre otras profesiones, generan asociaciones de trabajadores. Los sindicatos empiezan a florecer por toda Europa. Europa se encontraba orgullosa de sí misma y así lo expresó en las diversas exposiciones universales, como las de París de 1889 y 1890. Exposiciones que se utilizaban como medio para difundir el progreso científico y atraer al comercio mundial. El orgullo del hombre que es capaz de vencer cualquier obstáculo que plantea la naturaleza a través de la ciencia y la tecnología era la idea que se quería transmitir. Aparece el concepto de globalización debido en gran parte a la expansión de los países coloniales que consiguieron cada vez más partes del mundo se mantuvieran en contacto y dependencia con Europa. La creación de una industria pesada y un comercio industrial más desarrollado provoca la creación de mercados por todo el mundo. Las materias primas se dejaron a cargo de las colonias, mientras los países más desarrollados o industrializados como Gran Bretaña, Estados Unidos, se dedicaban exclusivamente a la industrialización. El descubrimiento de nuevas energías conseguían una mayor producción a un coste mínimo. La electricidad y el petróleo habían reemplazado al carbón y al vapor. Aparecen nuevas formas de viajar como el avión, los autos o los dirigibles, y la invención del teléfono o el telégrafo consiguió que la comunicación rápida con cualquier parte del mundo fuera una realidad. Avances en medicina como el descubrimiento de los rayos X, la pasteurización o la radioactividad provocaron la creación de instituciones que se dedicaran a la investigación, como fue la creación del Instituto Pasteur. Pero todo acabó de golpe cuando en 1914 se declara la guerra, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial, donde los aviones que tenían un aire explorador y romántico ahora tenían una imagen de destrucción. El hundimiento del Titanic también influyó en la sociedad de la época, ya que por primera vez la sociedad perdió su confianza en la tecnología. Se había hundido un barco que se aseguraba era insumergible. Para la pintura es la época del expresionismo, modernismo y fauvismo, nuevas técnicas que abandonan los cánones clásicos de la expresión pictórica para concebir unos nuevos cánones basados en la admiración en la tecnología y en el futurismo. Aparece también el psicoanálisis de Freud como un nuevo método de tratar los problemas de la mente.
Más tarde, Jung seguiría indagando en el mundo de la psicología. En cuanto al periodo musical, se trata de una época de máximo esplendor, óperas como las compuestas por Verdi o Wagner, siguiendo el estilo clásico italiano y alemán, frente a otras escuelas donde se fusiona lo clásico y lo popular como Johann Strauss, la música rusa llena de potencia y fuerza como la de Tchaikovsky o Rimsky-Korsakov. Las nuevas clases burguesas se interesan por los deportes, asistiendo a espectáculos de esgrima, tenis, cricket, fútbol o ciclismo, sin olvidar la hípica. En definitiva, fue una época de esplendor que se vivió en Europa que terminó por desencadenar una guerra nunca vista a una escala brutal donde esas nuevas tecnologías se volvían en contra del hombre, con la utilización de los aviones para matar, los productos químicos que tantos beneficios habían generado para la sociedad ahora se volvían contra ella. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al imperialismo europeo del siglo XIX. Les dejaré 2 preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es, ¿cuáles son las clases sociales que nacen en este periodo y en qué se diferencian? ¿Qué legados deja la Belle Époque en el mundo? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará La Segunda Revolución Industrial. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.